Rucu, semilla roja, pinta mi cuerpo, pinta mi cara. Rucu, semilla roja, muéstrame el camino de la soberanía. Es la misma mezcla que se usa para... Mi nombre es Eugenia, trabajo aquí en la finca de La Flor hace como unos 11 años. Soy de la comunidad de La Flor, del pueblo acá. Es un pueblo pequeño de unas 250 familias que trabajan en agricultura. Hemos trabajado con los niños en las huertas, ellos tienen el espacio libre para venir y visitarnos. Hay dos objetivos principales que tenemos aquí. Uno es la educación ambiental. El segundo es trabajar con el pueblo. El pueblo aquí se llama La Flor y a través de trabajar aquí o participación con los niños y todo, están involucrados en todo lo que es la filosofía del proyecto, que es más que todo el cuidado del medio ambiente. Yo soy José Pablo, trabajo acá y vivo acá en Finca La Flor. Mi trabajo es un poco en manejo de los jardines. Estamos desarrollando un jardín de permacultura. Aquí estamos ya en el área de bosque en recuperación de la finca. Cuando la finca se inició en el 98, esto era un potrero para ganado. Entonces lleva unos 15 años de estarse recuperando con la ayuda de trabajo voluntario también, de muchas personas que han sembrado árboles, traer especies nativas. Aparte estamos bastante cerca del Parque Nacional Tapantí, que es un bosque tropical lluvioso bastante grande y es el área más lluviosa de Costa Rica también. Entonces tenemos mucha biodiversidad que ha ido migrando desde ahí, cruzando el valle del río Reventazón hasta acá, de especies de bromelias, orquídeas, especies de insectos, mariposas, aves, que han llegado hasta acá trayendo frutos de otros árboles, trayendo otras especies, y el ecosistema naturalmente se ha ido recuperando bastante bien. Ahora es un bosque secundario de cierta altura, máximo unos 10 metros los árboles, con muchas plantas epífitas, muchas enredaderas, y hemos ido viendo poco a poco animales como armadillos, como puercoespines, mapaches, hay coyotes en los alrededores, serpientes, ranas que antes no habían, han ido regresando. Mi nombre es Fabián Cerdas, soy agricultor orgánico. En la finca estoy a cargo del desarrollo del proyecto de agricultura orgánica. En este momento en la finca estamos en una transición donde estamos con nuevos cultivos. Tenemos maíz, que está todo en desarrollo, y venimos ahora con nuevas siembras de hortalizas de hoja, como las lechugas, mostazas, repollos. En este momento lo que estamos produciendo más o estamos escuchando son lechugas y culantro y chiles que tenemos en la oruga, que están pronto a cosecharse. También hay bastante lo que son raíces como racache, yuca, ñampí y hierbas, que también tenemos bastantes como orégano, romero, orégano chino, menta o hierbabuena. Lo que hago es marcar primero una línea con los hoyitos, con la distancia de los 25 centímetros, y luego comienzo a formar triángulos. Todos tienen la misma distancia. Todos, o sea, no va a haber competencia entre las plantas. Todos van a tener 25 centímetros para que se desarrollen.
Otra ventaja de esto es a la hora del deshierve, que las plantas no van a dejar que crezcan las malezas o las malas hierbas, y va a ser más fácil el manejo, se va a deshiervar menos. Bueno, ahora estamos acá en el espacio que se llama el jardín medicinal. No solamente de plantas medicinales, sino que tiene todo comestible, todo útil para el ser humano. Hay tintes, hay fibras, medicina, hay alimentos. Hay plantas que se utilizan como plantas de sacrificio para que los insectos coman esa planta y no coman la planta que nosotros queremos. Hay plantas que están aquí solamente para polinización, para atraer mariposas, abejas. Hay plantas que están acá solamente para generar biomasa también. Por ejemplo, aquí hay trébol, que es comestible, que es cobertura de suelo. Como hay amaranto, hay mozote, que es comestible. Esta planta es para repelente de insectos, piñas. Y esto es un culantro vietnamita, también comestible. Aquí hay collards, que es bastante rico en las ensaladas también. Y tenemos hierbas como lavanda, esto es albahaca alcanforada. Estas flores son control biológico para nematodos. Por acá es una zanja que se interconecta con otra zanja, que se interconecta con otra zanja, formando pequeños estanques. Aquí queremos capturar el agua lo más posible en pequeños nichos. Fluye la lluvia cuando llueve acá, que llueve bastante. Entonces desde el punto más alto se empieza a descender, siguiendo los caminos del agua y aprovechando los caminos del agua para que ella se vaya quedando lo más posible, lo más alto posible, estancada, y sea absorbida por el suelo antes de bajar a toda velocidad y llevarse el suelo, que es lo que hacen en los espacios deforestados donde hay erosión. La siguiente etapa de los canales es que estos desagüen en un estanque donde vamos pronto a traer tilapias y aprovechar la excreta de la tilapia en el agua como un abono para luego fluirla a otras camas donde van a haber plantas comestibles, y entonces crear un ciclo donde se está aprovechando varias veces lo que sería un desecho, en primer lugar, como el agua del estanque de los peces. Bueno, algo que se puede ver muy claro acá es que un jardín de permacultura no te va a producir muchísimo de una cosa, sino cantidades razonables de muchas cosas diferentes. Entonces la naturaleza ya es sabia, ya sabe que es la mejor forma de hacerlo, y el tratar de crear monocultivos donde hay una sola planta por espacios enteros como una hectárea o más es algo que atenta contra la naturaleza y nos hace más difícil el trabajo, y ocupamos más insecticidas y ocupamos arar más la tierra, mientras que la biodiversidad nos facilita el trabajo, en realidad nos da mayor satisfacción, más salud, más placer en la vida, en la alimentación, y también más belleza, creo yo, entre la cantidad de formas que hay en la naturaleza, colores que hay en la naturaleza. Nos crea un ambiente para vivir que es más hermoso y donde podemos alcanzar mayor satisfacción y felicidad. Bueno, mi nombre es Gustavo Adolfo Jiménez Matamoros. Las cosas que sacamos de la tierra nos las vamos a meter adentro, y eso es lo que nos va a alimentar cada parte de nuestro cuerpo. Estamos hechos de células, pues a cada parte de esa célula va a ir un alimento que, si es producido de forma orgánica, va a ir natural, pero si es producido con químicos, también van a ir las partículas de los químicos ahí, y eso nos va a enfermar. Los niños que van a estar cerca de mí, que puedan entrar conmigo a un campo y que yo pueda explicarles y que puedan estar aquí sin ningún temor. Actualmente, en un espacio donde se riegan químicos, ningún padre lleva a un niño para que esté ahí con él, porque sabe lo perjudicial que es eso.
Bueno, este es el banco de semillas de Finca La Flor. Lo iniciamos hace 4 años atrás. Hay en semillas muchas especies ya, más de 300. Lo que hacemos es tomar un tarro, un balde que tiene tapa, le ponemos un rótulo con fecha, el nombre de la semilla y la especie, le cargamos con ceniza de fogón, tomamos una bolsa plástica y a la vez una bolsa de papel y le rotulamos cada grupo de semillas que vamos poniendo. Y lo que tiene dentro la bolsita son semillas, puede ser alguna especie de planta medicinal, pueden ser ajo, o en este caso que lo que pusimos es la flor del targuá y ceniza. La idea de poner algunas plantas adentro, en el caso de este que le pusimos la flor del targuá, es para ahuyentar los insectos. El targuá cumple esa función. Y la ceniza es para controlar la humedad, puede atrapar o liberar humedad según varíe en las condiciones climáticas. Bueno, actualmente estos bancos de semilla y todo esto vienen siendo una respuesta a la creciente control que hacen las grandes corporaciones o los entes a nivel nacional que pueden controlar económicamente a los pueblos. Y entonces estas semillas nos permiten garantizar que podemos tener comida en el campo y que esa comida pues va a ser nuestro alimento. Si no tenemos las semillas, pues no tenemos la opción de cultivar, sino que tenemos que tener dinero para ir a comprar las semillas y a su vez poder cultivarlas. La idea sigue siendo mantener eso, ¿verdad? Que haya una libertad y una garantía de que puedes tener tus propias semillas. ¿Tu papá? Sí, se le cayeron 2 dientes de nada cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermano mayor. Pero no es normal. Esta es la compostera, yo la llamo mi iglesia, porque acá practico lo que es el compostolicismo, la mejor religión que hay para mí. Cuando ya está hecho el compost, lo hacemos con estiércol de las cabras, de los caballos, hojas secas, hojas verdes, matas de banano, todo el material verde que encontremos de las de hierbas, tiene tierra y el mismo compost se agrega. Ya no hay estiércol, no hay nada, todo se ha transformado, es algo que uno dice, está vivo, es un producto de demasiada calidad, un material fino que va a ayudar a airear los suelos, a incorporar materia orgánica, microorganismos que van a proteger las plantas de todos los patógenos, van a mantener un balance natural en el suelo. Estamos en el lombricario, donde aquí tengo una muestra del abono orgánico que hacemos con las lombrices californianas, la lombriz Escherichia foetida. Este abono es superior que el compost todavía. No es un abono, es un fertilizante. Se utiliza alrededor de 200 gramos por planta. Este abono es una gran fuente de nitrógeno y calcio para las plantas. O sea, el calcio acá está más disponible en las plantas que en las cáscaras de huevo o que en el carbonato de calcio. ¿Sí? Y es una forma práctica del manejo de desechos orgánicos para la producción de abonos, que es la lombricultura. Muy simple, requiere estructura barata, poca inversión y es un deleite, es muy bonito trabajar con lombrices. Tenemos aquí en Finca La Flor animales, diferentes animales, de cabras, tenemos caballos, patos, gansos, gallinas. Esta es la capreriza aquí,
Esta cabreriza está en alto, las cabras están en el segundo piso. Eso tiene varias ventajas. Una ventaja es que la cabra, que no es de países tropicales, que no le gusta la humedad de los países tropicales, que está en seco. Tenemos este sistema 8 años y no me ha muerto ninguna cabra por parásitos. En los países tropicales hay un montón de parásitos que afectan mucho a los animales. La gente normalmente en las fincas usa mucho desparasitantes químicos muy fuertes. Entonces este sistema es para protegerlos contra esos parásitos que están en los suelos. La altura es 1,80 metros, porque los parásitos pueden subir a 1,20 metros, pero no hasta arriba. Hemos tratado de enlazar la finca con el pueblo en diferentes programas, y ya la gente del pueblo nos visita más a menudo y comparte con nosotros, y nosotros vamos al pueblo. Por eso somos, el personal de la finca es gente de la comunidad, para que toda esta conciencia y todo lo que aprendemos aquí lo podamos aplicar en las familias, en los niños, en los jóvenes. Apoyamos mucho la juventud para que desarrollen y vayan a estudiar y se preparen, y sobre todo piensen conscientemente de tener una vida mucho mejor. Estamos en un proceso que es nuevo para nosotros, pero la idea ya se ha desarrollado desde años, es formar aquí una ecoaldea. Eso con la idea de trabajar en una forma más igual, con más igualdad, más responsable todos, y no tener un sistema de trabajo como una empresa. Que tenemos aquí nuestra casa, nuestra vida, nuestra responsabilidad y como una familia queremos vivir y trabajar.